¿Ya grabando? Ya está acá. Vos me explicaste una vez eso de que en el fondo la palabra clave era que la mediación no era un intermedio, no era algo que está entre cosas, sino que está articulando. Y a mí me parece que esta clave es una clave impresionante, porque lo que articula es distinto a lo que intermedia. Claro. Y entonces por eso decía la articulación entre, de alguna forma, la cultura popular no como cultura popular como algo externo, sino que algo que está politizado en sí mismo, el medio como algo que tiene poder también en sí mismo, los relatos que tienen poder en sí mismo, o sea, que es que no es la articulación que busque por un lado una cosa y por otro lado, sino que todo está hecho, articulado políticamente. Mira, eso aparece cuando los ricos fabrican en grande lo que había sido el teatro de los pobres. O sea, cuando el melodrama entra a los teatros grandes, porque es que el teatro popular solo lo aceptaban antes de la Revolución Francesa ambulante. No se podía, no les permitían tener ningún local en la ciudad. Entonces, los perseguían a muerte, porque esos demeritaban, esos por debajeaban, esos, toda la palabrería horrenda de los ignorantes. ¿Sí? Eso, no tenemos ni idea de lo que era la separación por lenguajes. ¿Mm? Entonces, hay un momento que es en Francia y poco después de la Revolución que hay un melodrama en una sala de teatro. Según cuentan, y esto para mí fue los libros, la cantidad de libros que tenía mi amigo Gubert, una biblioteca, un edificio entero que era de él, lleno de libros, ahí aparece que ese primer melodrama en que la gente del pueblo representa hubo una especie de revancha de la revolución y les permitieron pues, tener teloneras, tener cosas muy grandes para cambiar la escena. ¿Sí? Pronto estaban en la habitación de un conde, de pronto estaban en la calle, de pronto estaban en una plaza. ¿No? Lo que quisieron hacer tan realista que se incendió. Y entonces ahí hubo problemas serios. Pobres populares siempre han vivido corriendo de uno para otro. Pero lo que quedó es que cuanto más grande fuera el escenario, no el teatro. Es decir, el teatro se volvía más grande porque el escenario era grande. ¿Sí? O sea, lo que pasaba en el escenario era tan apasionante que eso se llenaba y se llenaba. Bueno, ¿qué es lo que pasaba ahí? ¿Por qué se llenaba? Porque en el fondo se trataba del derecho de nacer. O sea, pocos franceses, pero algunos poquitos, olieron esto que para mí era desde aquí indiscutible, que el mal gusto popular se tomó la escena. Y el mal gusto popular era el mayoritario. Incluso si había que pagar algo. Se volvió negocio. Pero lo más importante de todo fue que el melodrama, como era el relato de la vida de la gente
pobre. Lo que aparecía en la escena no. En la escena aparecían reyes, aparecían los ricos, aparecían... Fue necesario, de alguna manera, como fue necesario o no, hubo listillos que empezaron a hacer guiones escritos. Y un saber oral que se enseñaba de unos grupos a otros por edades, se fue volviendo un género literario. Ahí hay una transformación. El melodrama es un género literario. ¡Ah! ¿Qué se come esto? En ese sentido, de un lado el éxito. Ujú. O sea, el género comienza a generar una serie de paradigmas de hasta dónde, desde dónde. Es decir, no tiene más remedio que volverse serie, serializarse. ¿Sí? Entonces, no podían competir con el teatro, pero competían en la majestuosidad de los telones y de las vainas de eso. O sea, los veían hundirse en el mar. Todo lo que era visual, ¿sí? En lugar de ponerles a pensar como Racine, como Molière, ¿sí? Cosas serísimas, aquí era la fiesta de los ojos y de los oídos, que es lo que siempre ha traído a la gente más sencilla. ¿Sí? Llegaba el circo y enloquecía. ¿Sí? Pues era algo a mitad de camino entre el teatro y el circo. Entonces, lo de la mediación. Esto es lo curioso. Lo curioso es que el melodrama tiene una historia y una historia que yo cuento ahí ligada a la gestación del Estado-Nación. O sea, a medida que lo político, porque querían hablar de la política, a medida que la política penetra la vida cotidiana, que hay un Estado, una nación, hay partidas de nacimiento, hay derechos, hay... O sea, se organiza el Estado, ¿sí? Lo que era nación, lo que era cultura, alemana o francesa o italiana o española, lo que era cultura, se vuelve política. Y se vuelve cultura política. Los unos más bestias que los otros. Pero lo interesante es que en ese momento, en esa transición de un Estado-nación parido en gran parte por la Revolución Francesa, pero en manos de gente que eran muy, muy autoritarios. Yo he contado varias veces lo que cuenta Mucheblé. Resulta que la región más próspera y más rica de Francia era la frontera con Inglaterra, porque siempre había habido ahí quién eran ingleses, quién eran franceses. Y esta gente que tenía, diríamos, una cultura política de muchos siglos, va a hablar con Robespierre, a hablar con los jefes de la revolución, a decirles que ellos son distintos y que ellos quisieran poder hacer esto y esto. Robespierre los dejó dormir una noche y a la siguiente los cortó la cabeza.
¿Pero qué se corre? Estos pendejines viniendo aquí a decirnos cómo se van a manejar los... Así era. Entonces, ¿qué es lo que estaba en juego? Lo que estaba en juego era la emergencia de eso que Gramsci le puso el nombre. Lo nacional popular. O sea, se gesta lo nacional político, y ahí están todas las camarillas de los juegos. Se gesta un nacional cultural, pero por el lado artes, y por otro, hay realmente un nacionalismo cultural que tiene más que ver con maneras de hablar, maneras de moverse, maneras de hacer las cosas, ¿sí? Creo que esto es clave porque cuando los brasileños y los colombianos se niegan a hacer esa paparrucha que llegaba de México y de Venezuela, fueron los países que dijeron, oiga, aquí hay una cosa original. Entonces no la podemos convertir en... Aquí tiene que entrar, en la originalidad, tiene que entrar Brasil. Eso fue lo que dijeron los franceses. Tiene que entrar su cultura, nación. ¿Sí? Entonces, es fundamental entender que lo que se apodera del melodrama en Colombia no es una, entonces, evidentemente, es una cultura popular, pero caribeña, caleña, bogotana, paisa, manizalita. Bueno, ya que habla de eso, la vez pasada te escuché una cosa que nunca te había escuchado y que me parece clave para esto, y era que el libro, de los libros de los medios a las mediaciones, iba a decir de los libros, de los medios a las mediaciones, en el fondo es un diálogo, o tú pones a dialogar a Europa con América Latina. Tú investigas en Europa, Sí. haces todo en Europa y vienes con una cosa cargada de Europa y de libros y ideas, y aquí encuentras una cosa realismo popular, y ahí pones ese diálogo. ¿Cómo es ese diálogo entre Europa y América Latina en Mira, los medios de la mediación? el que me hizo la reflexión, una pregunta pero con reflexión ya, fue Germán Colmenares. Cuando Germán leyó ese libro dijo, bueno, primero, ¿cómo diablos tú has juntado esa bibliografía? O sea, hay montones de libros latinoamericanos, cuando tenían idea, pues, porque no miran, no pasean, no. Bueno, creo que lo que hay es sí un cierto lugar de partida, pero un cierto lugar de partida que es ya mixto. El lugar de partida tenía que ver con obsesiones mías de mi primera estadía, ¿sí? A mí me había quedado, porque tú sabes que mi último año en Colombia estuve más fuera de Colombia que en Colombia. 69, 68. Entonces, yo ya era latinoamericano. Yo dije, cuando me dieron la nacionalidad colombiana, yo di las gracias a mis amigos y a mis amigas, a un montón de instituciones, y al final le di gracias a Colombia por haberme hecho latinoamericano. O sea, ese fue. El don más preciado que me ha hecho Colombia es que me hizo latinoamericano. Eso no lo entendió nadie, o casi nadie, de los que estaban en ese fastuoso momento. Pero es la pura verdad. Es lo que más le debo a Colombia, es haberme hecho latinoamericano. Porque uno no puede ser colombiano sin ser latinoamericano. Otra cosa es que la mayoría de los intelectuales
colombianos miran para el norte, no tienen ni idea de ese puto sur. ¿Eh? Pero eso ya es otro tema para otro día. Pero agarrando por donde tú ibas, mira que es como, había una novela en mis tiempos, pues que era La Forja, fue muy famosa, La Forja de, en un adjetivo, como La Forja del Valiente, un valiente, una cosa así, La Forja. Fíjate que es muy lindo porque eso viene del hierro. Sí. El hierro se quema, se ablanda y se forja. Se le da forma forjándolo. ¿Eh? Yo tuve la suerte de tener mi hermana mayor viviendo en Chile, se había venido mucho antes que yo, a América Latina, y entonces mi encuentro fue terrible, porque Colombia era una calamidad con un presidente absolutamente inepto, huevón, como Valencia, es que era una... ¿sí? Mientras en Chile la democracia cristiana se la jugaba de una vez con el comunismo de Allende, Frei Allende. O sea, eran realmente europeos. Estaban donde estaba la política. ¿Eh? Aquí no teníamos ni idea de que eso existía. Y además, Colombia siempre ha mirado para el sur, para escupir, porque no saben mirarlo. Ujú. ¿No entienden? Si no, díganme que colombianos han escrito y citan a los del sur. Cada vez me da más rabia. Lo poquito que citan a los del sur. Hay una cosa en el cuello ahí que los tiene. Mira que te mira al norte, ¿sí? El sur era mucho más rico políticamente que el norte. O sea, en ese momento ni Colombia, ni Venezuela, ni Perú, ni Ecuador, donde estaban las cosas, era con Perón en Argentina y después con Allende en Chile. ¿Sí? Y no digamos Uruguay, el primer país moderno de este mundo. Entonces, ahí hay un problema de fondo y es que yo me sentí latinoamericano y decirlo era para mí una riqueza. Yo llegaba aquí, latinoamericano, ¿eso qué es? Sudaca. De ahí te sacaban. Sudaca. Oye, el sudaca lo inventaron los colombianos y los venezolanos. Sudacas. Y claro, lo importó Europa, lo importó España. Se lo oí decir a gente de aquí, en Madrid. Fue sorprendente. Para los colombianos era como una cosa nueva, preciosa, sudaca. O sea, pero pendejos. Ustedes no saben la historia que tiene eso, de desprecio. Bueno, me han enterado. Mucho de lo que he podido pensar, muchos de los lugares desde los que pienso, realmente no son Colombia, ni es Europa. ¿Sí? Cada vez más son como esquinas de calles, encrucijadas. Pero yo lo diría un poco en términos urbanos,
O sea, uno se coloca en una esquina clave de una ciudad y ve lo que no ve pateándose una avenida. ¿Sí? Si tú te colocas, si tú te sabes colocar, yo tuve suerte. No porque yo escogí, pero tuve amigos que me dijeron, Jesús, esta es la esquina. Desde aquí se ve el triple. El triple de lo que yo veía desde Colombia. O sea, yo tuve una educación latinoamericana que se la debo a Néstor y a Abracaderalista, ¿sí? Y a mi amigo brasileño. Uh, varios, pero sobre todo uno. Renato Ortiz. Renato yo le debo montones. Porque además me invitaron, me llevaron 1000 veces, me pasearon, me abrieron la cabeza a temas que yo no tenía. ¿Sí? Entonces, esa es la historia. La historia es de alguien que no se reconoce colombiano en términos nacionalistas, sino su lugar en el mundo está en América Latina, que es Colombia, pero está en América Latina. Entonces hay un lugar más grande. ¿Sí? Y en últimas fui algo así como bendito por los dioses incas y mayas, porque en realidad yo, antes de escribir un solo artículo sobre estos temas, recibí invitaciones como las de la Universidad de Lima, vente 3 semanas, te quedas en casa de una viejita que te tiene dormitorio y te da de comer porque no tenían plata, pero 3 semanas conversando con los profesores de comunicación de la Universidad de Lima. ¡Ah! Oye, eso es. Pero entonces, América Latina te aportó como el principio de realidad y Europa te aportó los libros que leíste para abrirte a otro lado. ¿Cómo fue el...? Pero no busques. No, es que la vez pasada lo pusiste en Pero diálogo, me gustó ese diálogo yo entre las venía de dos. Europa. Y además, cuando vine por segunda vez, persiguiendo a Elvira, yo venía detrás de Elvira y venía detrás de algo que yo no sabía, pero sí sabía muy bien lo que no quería. ¿Sí? Yo no quería enseñar Kant, Hegel, tan curiosa vaina. ¿Sí? Yo quería poner a los colombianos a pensar sus problemas, sus dolores, sus magias, sus riquezas. ¿Sí? A eso venía. Y me lo dejaron. O sea, me hicieron. ¿Encontraste América Llego, Latina? llego a Tadeo y me encuentro el señor ¿Y que me deja encontraste? hacer lo que me da la gana. ¿Sí? Y además me pone a todos los profesores para que yo los oriente, los ponga a leer libros. ¿Y encontraste ¿Qué más América Latina? quería? Bueno, ya lleguemos a la última pregunta. 30 años de la media de las mediaciones. ¿Usted cómo evalúa ese libro hoy? Porque ya es 30 años el libro más citado, la categoría más citada. Va a hacer cambio también de tarjeta Sí. de